Buenas tardes, Tomás. Hola, buenas tardes. Hola a toda la gente que está conectada. El documental ha finalizado ahora mismo, así que nada, os doy la bienvenida a este coloquio post-presentación del documental Sin miedo a la paz. Soy Celeste y vamos a estar 45 minutos más o menos comentando en este chat, bueno, todas las preguntas que tengáis acerca de este documental que ha hecho el Observatorio de Salud y Medicina Integrativa. Así que Tomás, si quieres, te doy paso a ti y explicas lo que nos quieras contar. Ujú. Muchas gracias, Celeste. Un saludo y una invitación cordial para todos los que habéis visto ya este documental y aquellos que podéis estar valorando el echarle un vistazo. Lo que hemos tratado de hacer llegar en estos momentos que estamos viviendo, pues de crisis a múltiples niveles, tanto desde el punto de vista climático como económico, como de movimientos en guerras y personas que abandonan su país o su zona. eh, y también, por supuesto, la pandemia que nos está ocupando, que es la que hemos tomado como referencia para desarrollar este documental. Lo que hemos tratado de hacer es un documental reportaje en forma de entrevistas a diferentes oradores y hemos utilizado un guión que ha ido tratando de disponer de forma ordenada pues, la tesis que el documental desarrolla. Y quiero desde ya pues, agradecer de una manera pues, muy efusiva a todas las personas, que han sido muchas, que han colaborado en la elaboración de este documental a lo largo de una serie de meses y que ha concluido pues, en el trabajo que ahora tenemos entre manos. La idea que ha originado el documental es que, en referencia a la pandemia, y puesto que estamos recibiendo una información a veces un poco repetitiva, pues de los datos de las personas que están sufriendo la enfermedad de una manera más leve o más grave o que han fallecido por ella, de toda la parte que se corresponde con las vacunas y de una serie de elementos que van ligados a la pandemia, como el confinamiento o problemas de tipo laboral o económico. Y pensamos que, siendo todo ello pues algo que está conformando este momento, hay un tipo de información que está menos presente y que pensamos que viene a completar o a complementar pues esos datos que están muy disponibles y muy al alcance de todos. Y por eso la idea principal de este documental es invitar a la reflexión, es que esta manera en la que muchas veces podemos escucharlo nosotros mismos, cada uno de nosotros, pues podemos tratar de utilizar un enfoque que haga que todo esto que estamos atravesando tenga sentido, que sea útil, que saquemos un aprendizaje, pues que todo eso no se quede en palabras, sino que realmente esta experiencia que estamos viviendo a nivel individual y a nivel social tenga una utilidad desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social y humano. Y por ello, seguro que muchas personas no lo necesitan y quizás a algunas otras sí que les pueda venir bien, no solamente la reflexión, la invitación a echar un vistazo un poco más allá de la superficie a este momento, sino también dotar de recursos para que de verdad seamos capaces de sacar algún tipo de aprendizaje de este momento. Muy brevemente, lo que el documental trata de contar es el tema de la pandemia a través del viaje del héroe, a través del viaje del héroe que nos propone el mitógrafo Joseph Campbell, en donde partimos de la base de que
estamos en un momento en nuestra vida de cierta comodidad o en tranquilidad y de pronto aparece una dificultad. Hay un problema, algo que no nos esperábamos, algo que no deseamos y que nos pone en marcha. A través de ese viaje del héroe que somos todos y cada uno de nosotros y que querámoslo o no tenemos que atravesar para obtener un aprendizaje. Y eso es lo que le da sentido a las dificultades o a la enfermedad o a la pandemia a un nivel grupal, algo que nos impulsa, querámoslo o no, hacia adelante para tratar de obtener algún tipo de aprendizaje. Si este es el tema, el objetivo, como estamos diciendo, es invitar a hacer un vistazo, una reflexión a cada uno de nosotros en este momento, en qué situación nos encontramos desde el punto de vista de nuestro propio desarrollo individual y cuáles son aquellos pasos que nos están esperando. Y ahí entra, por supuesto, la pandemia, pero entra nuestra vida laboral y familiar y económica y el mundo de la salud y de las emociones y muchas cosas más. El objetivo es que todo ello, y por eso el título, sea capaz de ayudarnos a deshacernos un poquito del miedo, reconociendo el miedo como una de las emociones que están muy ligadas a los momentos de dificultad y en particular a la pandemia que estamos viviendo. Disminuir el miedo y ganar un poquito de paz. Por eso, sin miedo, la paz. Y quizás incrementar también un poquito nuestro nivel de conciencia. Y para hacer eso hemos partido de una premisa y de un punto de vista. La premisa es que también los momentos difíciles, también las dificultades, como está representando, por ejemplo, esta pandemia, tienen un sentido, tienen una utilidad, que es, en ese esquema del viaje del héroe, ponerse en marcha para superar todas esas dificultades que nos llevan a un plano diferente, a un nuevo nivel de aprendizaje, de seguridad, de confianza o de conciencia. Y todas esas cosas a través de un punto de vista que es el que está impregnando todo el documental. Y es que solo hay un camino, y es aquel que nos ayuda a avanzar. Es aquel que, independientemente de dónde nos encontremos, independientemente de lo que hayamos caminado en nuestro recorrido, siempre podemos dar un pasito más. Para ello, lo que hemos hecho es invitar a compartir su propio viaje a 4 personas que han mostrado y demostrado a lo largo de su vida que han cumplido con creces su propio viaje del héroe. Un médico, un psicólogo, teólogo, un filósofo y una maestra zen. Personas que a través de su propio viaje acreditan un grado de madurez, de experiencia, también de sabiduría, que pueden contribuir a hacer llegar ese mensaje y a dotar de esos recursos que les hemos solicitado explícitamente como una manera de tratar de colaborar en este momento para todas aquellas personas que se encuentren más o menos perdidas o con una gran cantidad de miedo. Esta manera de hacer es la que conforma el documental, que también tiene una serie de limitaciones y que queremos señalar también desde ya. Sabemos que no es un documental profesional, sabemos que el documental tiene una serie de limitaciones. Nosotros no nos dedicamos a esto, queremos llamar la atención mucho más sobre el fondo que sobre la forma. Y aunque hay que darle pues la simbología, las imágenes, el desarrollo, pero sabemos que el resultado final es modesto y así todo estamos contentos de poder ofrecerlo. En segundo lugar, y conforme hemos ido compartiendo con las personas más allegadas el documental en estos días, pues también sabemos que podría resultar demasiado largo
Habíamos pensado incluso en partirlo en dos y que hubiera dos partes, porque sabemos que hay mucho contenido y que es muy denso. Y a pesar de eso, creemos que tiene sentido, porque lo que hace es desarrollar, y por eso no lo hemos partido en dos partes, un mensaje que es uno solo, que trata de partir de esa dificultad de avanzar a lo largo del camino, de superar una serie de obstáculos, de hacer un aprendizaje y finalmente de volver al punto de partida, pero estando en otro nivel. Y eso es lo que cuenta el documental entero de una forma más o menos ordenada. Y el último punto es que podría ser que hubiera otra manera de hacer. Podría ser que se puedan sugerir otros elementos u otros recursos para poder hacer el camino. Pensamos que esta manera de proponer es una más, que lo que necesitamos es sencillamente ponernos en movimiento. Esta, como cualquier otra propuesta que invite a continuar haciendo el camino en una dinámica evolutiva de crecimiento al servicio de la persona, puede ser aceptable. De manera que con todo este planteamiento, pues estamos contentos de poder compartir con todos vosotros pues este documental dentro de este planteamiento que acabamos de explicar. Y entonces, Celeste, si hay preguntas, comentarios, pues podemos empezar a compartirlos. Bueno, de momento nos preguntaban que si va a estar disponible el vídeo para más adelante y yo digo que sí porque va a estar en YouTube. Hoy era el estreno y estaba muy bien porque en el chat la gente podía comentar, ¿no? Pero si la gente no se ha podido conectar, pues el vídeo va a estar ahí permanentemente. Así que no hay problema y la gente lo puede ver ahí. Y este coloquio seguramente quizá, ya lo pensaremos, pero seguramente también lo subamos más adelante a YouTube. Así que en ese sentido no hay problema y animamos a la gente a que nos envíe las preguntas y las dudas que les surjan al haber visto el documental y las pongan aquí en el chat y luego tú pues las puedes ir respondiendo. Entonces yo como espectadora lo que he visto, lo has explicado muy bien, pero yo como espectadora lo que veo es que el documental aporta herramientas y consejos, al fin y al cabo, sobre cómo superar el miedo. Y lo que veo es que se pone de ejemplo la pandemia porque es la situación en la que estamos ahora mismo, pero creo que se puede extrapolar a cualquier situación del día a día, ¿no? Eso es. La pandemia es cierto que ha sido pues, el motivo que nos ha puesto en marcha a nosotros, como está poniendo en marcha a toda la sociedad y a todo el planeta realmente. Pero es verdad que la pandemia podría ser únicamente un señalador, porque como sabemos, pues absolutamente todo está relacionado. No hay nada que se escape y, por ejemplo, esta pandemia sabemos que está en relación con nuestro estilo de vida, con la forma en que nosotros estamos tratando el ambiente y la naturaleza en la que vivimos, la manera en que los animales salvajes y domésticos están recibiendo el impacto de todos esos cambios. Y pensamos que no solamente hay una parte que por supuesto es importante y para nosotros lo es en especial porque nosotros pertenecemos al mundo de la salud y claro que hay que estudiar el virus, la enfermedad, la fisiología y la patología, los tratamientos, la prevención, las vacunas y toda esa parte que es imprescindible en el mundo en que vivimos. Pero el documental trata de señalar que si nos quedamos solamente en eso, quizás estemos haciendo solo una visión superficial. Porque quizás podríamos incorporar una visión que nos permita también el hacer algo más que poner el tratamiento adecuado a la enfermedad. Y eso podría ser cuidar nuestro sistema inmune. Nos hemos preguntado, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una persona que en contacto con el virus pasa una enfermedad muy leve o no se enferma y aquella otra persona que pasa una enfermedad muy grave
o incluso puede morir por este virus, igual que con cualquier otro. Nos hemos preguntado de qué manera nuestro estilo de vida, de una manera general, está contribuyendo a esta pandemia, igual que a las otras que ya hemos vivido. Esta no es la primera, hemos vivido ya otras ligadas a otros coronavirus, pero también a otros virus y otras enfermedades, como cuenta el documental, desde el VIH hasta los virus que han transportado diferentes animales salvajes hasta el ser humano, la civeta, los camellos, otros simios, los murciélagos, etcétera, etcétera, están rompiendo su propio sistema de equilibrio, su propio ambiente, para hacer que en una situación de estrés, un virus que en condiciones normales como es el SARS-CoV-2, que habitualmente lo vamos a encontrar conviviendo en el murciélago, que ha desarrollado una serie de mecanismos que le permiten vivir en armonía con este virus, y que una vez que el murciélago entra en una situación de estrés, y eso ocurre cuando se altera su propio ecosistema, es capaz de hacer llegar el virus en unas cantidades muy altas a otros animales intermediarios y desde ahí al hombre. Podría ser que eso esté ocurriendo en esta pandemia, pero podría ser que no. Todavía hay muchas dudas. No sabemos qué es lo que ha ocurrido a la hora de experimentar con armas biológicas dentro de un laboratorio, jugar a modificar aspectos moleculares del virus, etcétera, etcétera. Hay muchos interrogantes que en este momento desconocemos, pero eso está ligado a este momento que estamos viviendo. ¿De verdad deberíamos centrarnos solo y exclusivamente en los números que aparecen en los medios de comunicación y en ir siguiendo la curva que nos hacen llegar las autoridades o el lugar en donde vivimos? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las vacunas? Bienvenidas sean, con el papel que puedan tener para ayudarnos a salir de este momento difícil. Pero ¿tenemos claro cuál es el papel de las vacunas a medio y a largo plazo? ¿Sabemos qué es lo que va a ocurrir con todas aquellas personas que están recibiendo una gran cantidad de dosis con un estímulo inmunológico continuado? ¿Qué sabemos de todas aquellas personas que están teniendo algunos problemas, como ya estamos viendo, desde el punto de vista de la autoinmunidad, reacciones inflamatorias importantes, etcétera, y que ocupan un espacio pequeño dentro del número tan amplio de dosis y de personas que están recibiendo la vacuna? Pero ¿qué va a ocurrir dentro de un año, o de 2 o de 3? Hay una gran cantidad de elementos que la pandemia nos abre desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la salud, por supuesto, pero también desde el punto de vista relacional. ¿De qué manera nuestra salud afecta nuestro trabajo y nuestra economía? Tal y como estamos viendo. ¿De qué manera una pandemia en la que probablemente el estilo de vida del ser humano ha contribuido está haciendo que otros elementos como el cambio climático estén contribuyendo a ponernos lo difícil a nosotros mismos? ¿De qué manera podemos cuidarnos desde un punto de vista de las emociones a la hora de poder manejar una situación difícil, como cuenta muy bien el viaje del héroe? ¿Qué es lo que tenemos que aprender en este momento de pasarlo mal, de enfrentar la muerte, que es uno de los elementos principales que desarrolla el documental, o de qué manera podemos sacar un aprendizaje que a nosotros, a cada uno de nosotros y al ser humano de una forma global, le permita avanzar en su nivel de conciencia? Así es que hay muchos puntos que probablemente están a la espera de ir siendo desarrollados, y esta pandemia, incluso aunque acabe mañana, no está haciendo más que empezar, porque podría ser que haya una serie de elementos
de elementos positivos que nos invite a desarrollar y que eso está claro, si de nosotros hubiera dependido, no los hubiéramos deseado ni puesto en marcha, pero ahí están. Y a veces la enfermedad o las situaciones difíciles se comportan como un maestro exigente del cual no podemos escapar y que sin embargo, antes o después, tenemos que agradecer porque a través de la experiencia, el viaje del héroe te lleva a un plano que está más elevado del punto del que partimos y que si no hubiera sido por ello, no hubiéramos emprendido. Bueno, tienes toda la razón. La verdad que se plantean todas estas preguntas. Decir que en OSMI, en el Observatorio de Salud y Medicina Integrativa, nos dedicamos a aportar información científica precisamente sobre todas estas preguntas que tú has planteado. Entonces, si surgen este tipo de dudas, a la gente que vea el documental pueden recurrir a nuestro observatorio para acceder a toda esa información más que tenemos, más ampliada, esa información científica. Entonces, en base a eso, mi primera pregunta es el por qué OSMI ha decidido salirse de su público objetivo, que son profesionales, y se ha centrado en un tema un poquito más general. Muy bien. Pues para tratar de ser coherentes, porque el Observatorio de Salud y Medicina Integrativa no se puede restringir únicamente a una parte de la salud, porque eso sería tener una visión demasiado corta o muy superficial. Porque pensamos desde OSMI que de verdad el mundo de la salud va mucho más allá de lo que es puramente material o de lo que es puramente científico-técnico, porque pensamos que el mundo de las emociones está muy en relación con nuestra forma de enfermar y que por tanto debe ser entendido. Sabemos que en personas mayores, que en esta pandemia son las más vulnerables a la hora de desarrollar la enfermedad, es la soledad la que lesiona y la que deteriora mucho más sus defensas, su sistema inmune, que cualquier otro tipo de cosa conocida. El proceso de envejecimiento de su propia inmunidad, el proceso de inmunosenescencia, está ligado a un estilo de vida, a la nutrición, al ejercicio, al sueño, a la cantidad de estrés que acumulamos o a nuestras relaciones sociales y familiares o al abandono que una persona mayor pueda sentir en ese proceso de soledad. Y por eso todo eso tiene que ser considerado. Y porque sabemos que no solamente las cuestiones puramente científico-técnicas o emocionales, sino que nuestro comportamiento, la relación que mostramos con la naturaleza o con los animales, como ya hemos mencionado, dentro de ese marco amplio que la Organización Mundial de la Salud propone, dentro de ese programa que se llama Una Sola Salud y que da sentido a otras actividades que también dentro de OSMI estamos desarrollando en forma de congresos o en otros espacios, pues forma parte también de esta visión ampliada. Y porque la parte más material y las emociones y la parte del comportamiento no acaban en sí mismas dentro de un aspecto más amplio de entender al ser humano y por tanto no solo ya con salud, sino de forma saludable. Y ahí está una visión de la espiritualidad, ahí está una visión del sentido y del significado de la vida, ahí está poder enfrentar nuestros miedos, ahí está la posibilidad de mirar de frente a la muerte, quizás como lo más importante que tenemos en la vida. Ahí están una serie de reflexiones que hacen que de verdad todo ello de una manera conjunta cobre sentido, un aspecto de la salud, ahora sí, con letras mayúsculas, que es lo que conforma la visión de la salud integral, de la medicina integrativa y por tanto de esta pequeña propuesta que se llama OSMI. Es esa la razón por la que nos hemos salido de este marco, porque no podríamos quedarnos únicamente en artículos científicos. O quizás sí, porque realmente tenemos evidencia científica de cada una de estas partes,
de la medicina integrativa, de la psicología integrativa, de la nutrición integrativa, de una visión global del ser humano, y eso no nos puede resultar ajeno, porque entonces no estaríamos siendo coherentes con la visión ampliada que tenemos de la salud. Bueno, creo que queda muy bien explicado y es verdad, yo creo que si nos hubiéramos centrado en nuestro público objetivo y no hubiéramos hecho más acciones, precisamente lo que haríamos es cerrar la mente y no abarcar nuevos aspectos, ¿no? Entonces, el significado de Dios de integrar creo que se ejemplifica bien con este documental y ampliar fronteras. Decirte que hay una persona que ha levantado la mano, así que quizá podríamos darle la palabra incluso para que hable y escucharle. ¿Lo Adelante. intentamos? Vale, pues Enrique, si estás por aquí, te doy la palabra, ¿vale? A ver si nos puede comentar. Ahí, es que nos ha levantado la mano y digo, bueno, pues en vez de escribir en el chat, igual puede hablar. A ver si está intentándolo, pero ha Sí, puede olvidado ser. activar su micrófono. Sí. Si no, bueno, continuamos y cuando pueda hablar, pues que se una con nosotros. Muy bien. Vale, yo quería comentarte que, bueno, recordar un poco los elegidos para este documental, ¿no? Que son Carvajal, Berta Meneses, Miguel Ángel Bertrán y Ramón Vila. Ya lo has comentado un poco, pero si puedes profundizar, ¿por qué ellos y no otros? Pues la guía que hemos seguido a la hora de elegirlos es, desde luego, por un lado, tener una visión que fuera complementaria, y por eso hemos elegido a un médico, a un psicólogo, a un filósofo o a una maestra zen. Como veis, cada uno de ellos verdaderamente pues, pueden hacer una aportación en este sentido ampliado de la salud, tal y como estamos mencionando. Pero podríamos haber elegido a cualquier médico y a cualquier psicólogo, y eso no hubiera sido igual que elegir pues a 4 personas que reconocemos como auténticos maestros, porque así lo han acreditado a lo largo de su vida, y porque así lo están acreditando hoy cada uno de ellos a través de una propuesta pues de compromiso con la vida, de poder hacer llegar a otros lo que ellos han encarnado en sí mismos, porque todos ellos son personas que están elaborando a través de su propio punto de vista, a través de su propio viaje del héroe, pues actividades, cursos y enseñanzas a las personas que se aproximan pues al punto de vista que cada uno de ellos de una manera más o menos específica ha desarrollado. Quizás hay una cosa que es muy bonita, y es que siendo todos ellos personas que tienen un bagaje de conocimientos y una fuente de la que están recogiéndolos que es diferente en principio, sin embargo, todos ellos han tenido la capacidad de tener una visión amplia e integradora, en donde da igual que el filósofo sea capaz de recurrir al mundo de la palabra y de las ideas, pero de ponerlo en sus manos y de hacerlo llegar al cuerpo directo de las personas, conectar con la tierra, con el aire o con el agua, de una manera encarnada, darle el aspecto de la materia que, si no, la palabra quedaría únicamente flotando en el aire. No digamos nada pues de este médico y maestro maravilloso que nos acompaña. El doctor Jorge Carvajal es un modelo para nosotros de integración, y él hace esa propuesta que nos resulta una guía para todos aquellos que hemos tenido la suerte de aprender con él y de tomar referencia de la materia en el cuerpo y de utilizar su forma para poder llegar a los aspectos energéticos, y que materia y energía, como ondas portadoras de información, nos conduzcan a un plano más elevado, en donde ahí está la parte de las emociones, la parte de la psicología,
y para poder llegar a un aspecto todavía más alto, que es el sentido y el significado y el mundo de la conciencia. Esa pirámide, materia, energía, información y conciencia, es una forma de integrar la salud al servicio del sentido, al servicio de la conciencia. ¿Y qué decir de nuestra querida Berta y de su maestría, la maestra a la que hemos invitado, que tiene un desarrollo desde el punto de vista no de su persona, que eso va quedando muy atrás, como el ego de todas estas personas que han podido contribuir al documental, sino de una exploración hacia adentro. El viaje del héroe puede ser un viaje físico o puede ser un mundo de aventuras, como vemos en cualquier película, en la Guerra de las Galaxias o en el guión de una buena cantidad de información que nos puede llegar a través del arte, de la cultura, del cine, de las novelas. Pero hay otro viaje que es el viaje hacia el interior. Y ese viaje hacia el interior es otro viaje del héroe todavía con más coraje, todavía más valiente que el que podemos vivir hacia afuera. Para ello también se necesita un conocimiento, también se necesita una experiencia y también se necesitan unos recursos valiosísimos, tal y como de una manera muy sencilla y muy elegante Berta nos hace llegar en el documental. ¿Y qué decir del mundo de la psicología encarnada? Encarnada en la persona, encarnada en el individuo que tiene una proyección hacia el mundo de las emociones, hacia el mundo de la exploración de ese otro plano, el mundo de la espiritualidad o el mundo del alma, como nos propone Ramón. Ramón nos invita y nos dice: hay una pregunta que deberíamos hacernos cada día, diría yo, de nuestras vidas, y es: ¿cuál es el sentido de nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento en el que nos encontramos de pandemia, de trabajo, de familia? ¿Qué es aquello que nos está sirviendo a cada uno de nosotros de modelo en nuestra sociedad? ¿De qué forma nosotros recurrimos a lo mejor que tenemos a nuestra disposición cuando sentimos miedo o cuando estamos perdidos? ¿De qué forma nosotros miramos a nuestro alrededor, en la sociedad en la que vivimos, y tomamos ayuda de lo mayoritariamente aceptado? ¿Quiénes son las personas que están haciendo esas propuestas de lo mayoritariamente aceptado? ¿Acaso son las personas que tienen más experiencia, más madurez y más sabiduría? ¿Son esas las que están guiando el mundo en el que vivimos? ¿Es de esas fuentes de donde podemos alimentarnos? ¿O tal vez deberíamos buscar un poquito más allá de lo superficial y tratar de encontrar profundidad? Así es que esta es la razón por la que hemos invitado a Miguel Ángel, a Jorge, a Ramón y a Berta, porque nos sirven de guía, porque nos sirven no solamente como un espejo al héroe que cada uno de nosotros somos, porque realmente si el otro lo puede hacer, tú también lo puedes hacer. Cada uno de nosotros tenemos una serie de capacidades que están a la espera de ser utilizadas, de ser puestas en marcha. Quizás nos vamos a sorprender el día que tengamos el coraje del héroe que inicia ese viaje interior. Quizás hay una serie de horizontes maravillosos que están a la espera de ser descubiertos y no hay que ir a ningún sitio. Quizás no tengamos ni que movernos de nuestras sillas para iniciar ese viaje ya, hoy. Y ahí tenemos la propuesta, las herramientas, los recursos
que estos 4 auténticos maestros, así lo reconocemos nosotros, nos han hecho llegar. Quiero hacerles llegar yo a cada uno de ellos un agradecimiento profundo, muy cariñoso, pero con un gran reconocimiento a todos y cada uno de ellos por sus aportaciones, que no se quedan en palabras o no se quedan únicamente en una serie de ideas, sino que estas personas, todas y cada una de ellas, las han encarnado en su propio viaje del héroe. Gracias a todos ellos. Yo tengo, bueno, también que dar las gracias y decir que me quedo del documental con una frase de Ramón que decía que la función del miedo es una función constructiva, que es cuestionarnos qué está bien y qué está mal. Y ponía el ejemplo de una piedra. Dice, si hay una piedra en el camino, quizá te va a hacer tropezar, pero si coges esa piedra y la mueves, quizá puedes construir una casa. Entonces, con el miedo puedes hacer lo mismo. Entonces, al final son sí, ejemplos que nos aportan, pero que son prácticos para nuestro día a día, como hemos comentado antes. Bueno, vamos a ver, porque Enrique le he escuchado antes hablar, así que creo que ya puede preguntarnos. A ver. Enrique, ya puedes poner el audio si nos estás oyendo. Y en cuanto ya hable él, pues pasamos a la última pregunta y ya despedimos, porque al final nos hemos alargado un poquito. Hola. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, hay una cosa que estoy completamente de acuerdo en todo lo que decís. Creo que Séneca le dijo un día a Nerón, tú dominas a la gente con el miedo. Yo ya no te tengo miedo, por lo tanto tú ya no tienes poder sobre mí. Creo que es muy importante quitarnos el miedo de encima. Es fundamental, una cosa que podemos hacerlo y no hay otra forma de salir adelante. Quitarnos el miedo y así nadie tiene poder sobre nosotros. Solamente es esto. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Es una muy buena reflexión, tal y como estaba apuntando hace un momento Celeste. Por supuesto que sí. El miedo, como todas las emociones, tienen una gran utilidad. Y el miedo nos sirve para protegernos y nos sirve para cuidarnos en un momento de peligro o de riesgo. Esa es su función fisiológica y desde el punto de vista evolutivo así la llevamos puesta en el mundo animal. El miedo tiene su papel, el miedo tiene su función. El miedo pierde su papel cuando es capaz de anular a la persona, cuando el miedo se apodera de su propia individualidad desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista de poder hacer un juicio más amplio de la situación en la que nos encontramos, cuando el miedo anula a la persona, cuando el miedo deteriora su fisiología y su inmunidad, como sabemos que el miedo es capaz de producir. Pero cuando el miedo se apodera del resto de emociones y en vez de permitir hacer ese camino hacia adelante, que es la premisa que hemos utilizado de base, pues detiene a la persona en su desarrollo, en su crecimiento, cuando el miedo se convierte en algo que atenaza y en algo que comprime. Cuando estamos utilizando la palabra del miedo para eliminar la de la prudencia o la del cuidado, que nos permita avanzar en el sentido de la esperanza y de la seguridad, del aprendizaje y del desarrollo evolutivo de la persona. Ahí el miedo lo que hace es poner en marcha una respuesta que si somos capaces, como tú muy bien dices, Enrique, de incorporar, de integrar, ese ejercicio de integración hace que una vez que el miedo ha hecho su función, se aparte y entonces lo que va a aparecer es otro tipo de emoción, la emoción que nos hace sentir
tranquilos, la emoción que nos hace sentir en paz, la emoción que nos hace poder crecer dentro de un nuevo nivel de conciencia una vez que el héroe que somos ha hecho su aprendizaje, ha vencido en la batalla y ha sido capaz de conseguir el elixir de la vida y de la conciencia. Y entonces, cuando se ha desarrollado todas esas etapas, el miedo tuvo su papel, pero no quedó atenazando el camino entero, porque entonces esa oscuridad impediría realmente que se hiciera la luz que conlleva el atravesar todas las etapas del camino. Gracias por tu apunte. Creo que es justamente aquello que queremos subrayar en este documental, ser capaces de desprendernos del miedo para poder estar en paz, porque eso es lo que todos estamos buscando y ese es el viaje, independientemente de la etapa que nos encontremos, que cada uno de nosotros estamos haciendo, con mayor o menor conciencia, pero ese es el viaje que compartimos todos. Bueno, darle las gracias a Enrique por la pregunta. La verdad que la gente está muy atenta escuchando, pero no se animan mucho a preguntar. Así que yo sí que te hago la última pregunta. Y es, después de haber visto ahora el documental completo, el resultado y cómo ha quedado, ¿crees que Osmi ha conseguido cubrir la necesidad que buscaba cubrir? Pues a mí personalmente me hubiera gustado otro documental, me hubiera gustado que hubiera quedado más bonito, me hubiera gustado el poner una serie de elementos que no están presentes en el documental. Y sabiendo todo eso, yo estoy realmente muy insatisfecho y estoy muy agradecido, como ya he dicho, a todas las personas que han colaborado en su desarrollo y en su elaboración. Y no solamente me refiero a estas 4 personas que han ido guiándonos a través del camino, sino a todas aquellas personas que han desarrollado los aspectos técnicos. Ahí hay mucho trabajo, hay también mucho empeño, hay mucho compromiso y este es el resultado que hemos sido capaces de desarrollar entre todos. Y digo que de verdad estoy satisfecho y contento asumiendo todas las limitaciones. Yo en primer lugar, que he sido el que ha hecho la propuesta y el que se ha encargado de dirigir un poco este equipo tan valioso que ha desarrollado el documental, me hago yo cargo de las limitaciones, de las insuficiencias, pero insisto en que estoy satisfecho y contento de poder hacer llegar, de poder compartir con todos vosotros este mensaje, este viaje del héroe, esta serie de etapas. Pongamos conciencia en el momento en el que nos encontramos y tomemos conciencia de nuestras propias capacidades. Estamos haciendo el camino. Buena suerte para todos y nos encontramos al final. Bueno, por concluir esto que comentas, antes lo mencionabas, ¿no? Que al final tenemos que centrarnos ya no tanto en lo técnico, sino en el contenido. Y nosotros, pues obviamente, Osmi no es una productora, es una fuente de información científica. Entonces hemos hecho todo lo que hemos podido y aún así yo creo que ha quedado bastante bien y me baso en la acogida que ha tenido. O sea, decir que, bueno, ha habido mucha gente que se ha suscrito a nuestra newsletter, a nuestra base de datos, ha habido un montón de personas que han querido asistir al coloquio, mucha gente que está en directo escribiendo en el chat de YouTube. Entonces yo creo que es un contenido que interesa bastante y que sí, Osmi cumple con la función que buscaba cubrir. Así que yo también, como parte del equipo, decir que estoy muy contenta con el resultado y que me ha gustado muchísimo. Y gracias por hacerme partícipe de este proyecto. Voy a ver si hay alguien más que quiera escribir alguna pregunta y si no, por mi parte, Tomás, lo podemos finalizar. Mira, nos dan las gracias y nos envían un saludo. Pues muchas gracias a ti, Celeste. Muchas gracias a todos y una vez más, salud y conciencia. Buena suerte. Gracias, buenas noches, que vaya bien. Chao.